Hola trader, de nuevo aquí estamos, perseverando e intentando hacer buena la frase del día de hoy, que dice así: no hay nadie más capaz en todo el universo que tú cuando confías en ti mismo. En este vídeo y un día más podremos ver la fuerza de los patrones que vengo compartiendo con vosotros desde el principio. Deciros que estoy un poco resfriado y que, por tanto, tengo la voz un tanto fastidiada. Espero que disculpéis cualquier sonido extraño que podáis percibir. En los gráficos podemos ver que el precio sigue en el rango o pausa que creó hace 5 días. El rango tiene más o menos 150 pips de recorrido. Por lo tanto, es un buen rango para operarlo. Ahora está alcista y llegando a la parte superior del rango. El indicador direccional también está alcista y en la zona de un posible giro. Así que no sabemos si el precio volverá a bajar o si romperá ese nivel hacia arriba. Vemos que el gatillo también está alcista. Nosotros marcaremos nuestros niveles y esperaremos a ver qué dirección decide tomar el precio. Aquí estamos, a punto de la apertura del mercado. Repasemos de nuevo la situación actual. Precio alcista cerca del nivel superior del rango. Indicador direccional alcista. Indicador gatillo alcista, a punto de girar para un retroceso. Entrando en largos, mientras el indicador direccional no salga de la zona, hay probabilidades de conseguir los 10 pips. Con un doble techo, aún más con una trampa. No tanto con un patrón de falla. Pero el precio quiere alejarse más para hacer el patrón y yo entro en corto, malinterpretando este máximo de aquí, creyendo que este podría ser el patrón de falla. Que el precio se encarga de hacerme ver claramente que ese no es el patrón de falla, reventando mi stop. Ahora gira en el retroceso con fuerza para hacer el patrón. Veo que el gatillo está en el principio de su giro y veo probabilidades de conseguir nuestros 10 pips en ese retroceso alcista. Pero una vez más podremos ver por qué no se nos da bien los trades alcistas o largos. Veo que el direccional sale de su zona alcista y entra en nuestra zona de operaciones, donde todo es posible, por supuesto, pero hay muchas probabilidades de que de un tirón bajista que no me quiero perder. Por ello pongo mi objetivo de este mal trade en break-even, intentando salir de él sin pérdidas. Lo conseguimos y ahora sí nos ponemos a hacer buen trading, esperando lo que estamos seguros que nos dará las probabilidades que necesitamos para conseguir un buen resultado. Nos preparamos mentalmente para ello y a medida que el precio va realizando algunos movimientos, lo veo más claro y hago mía la frase del inicio. No hay nadie más capaz en todo el universo que tú, cuando confías en ti mismo. Así que me pongo manos a la obra y me pongo a esperar al precio debajo de este nivel una vez haya realizado el patrón. Que todo apunta que será de falla. Mientras el precio hace lo que tenga que hacer, insistir en lo que llamo el fundamento de mi trading. Se puede decir más alto, pero es imposible decirlo más claro. Fijaros bien en la figura que forma el precio, en el gráfico, y la fuerza de estos patrones. Sin duda, en esto es en lo que debo perseverar. En educar mi ojo a proyectar estos patrones en su proceso de creación. Y por supuesto en ser disciplinado para esperar que se creen. Y aquí lo tenemos. Viene con ansias de tocar nuestro objetivo.
Bien, cerramos los gráficos con 3 trades, aunque pongo que son 2, pero han sido 3. Y un resultado de menos 10 y más 20, igual a más 10 pips. Como siempre, deciros que agradeceré que os suscribáis al canal y me regaláis un like o un dislike si no te ha gustado. Pero por favor, indícame en los comentarios qué es lo que no te ha gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Y suerte mañana con la lotería.